Empiezo entonces con la clase de hoy, en donde, pues como les digo, voy a hablar de lo que son las creencias. Antes de iniciar con este tema, voy a hacer una recapitulación breve de lo que vimos la vez pasada, en donde estuvimos hablando de los niveles de conciencia. Y si bien recuerdan, pues hablábamos de 3 niveles básicos, en donde hay más, pero yo les explicaba 3 niveles, y esto era el dormido, el consciente y el despierto. Y me gusta mencionar un poquito del tema pasado porque luego lo hilamos con este tema y entonces les va dando un mayor sentido, ¿sí? de por qué es importante todo esto. Recordemos que en todo lo que, bueno, las enseñanzas y en todo lo que yo les quiero mostrar y enseñar, tiene que ver con todo este concepto de universo externo y universo interno. Las creencias precisamente están en este campo del universo interior que cuando sabemos que existen pero no las podemos detectar y luego no sabemos qué hacer con ellas, o a veces ni siquiera sabemos que tenemos creencias, nos hace como más difícil, ¿no?, la vida. Entonces la idea es que veas la importancia entonces del tema pasado, en donde yo les decía, ve, identifica en qué nivel de conciencia estás, en donde brevemente les describo. El dormido era aquel en donde la persona tiene este nivel de conciencia cerrada, ¿sí? Pensamientos negativos, que hace que genere emociones negativas, que hace que tenga una experiencia de vida negativa. ¿Por qué? Porque está ligado a todas estas creencias negativas de esta persona, que hace que entonces viva o experimente esta vida así. Ahora, la persona en el nivel consciente ya es una persona entonces que está un poquito más consciente de sus pensamientos y se detiene cuando tiene un pensamiento negativo, al menos lo puede ver, y si no lo ve a tiempo, se genera una emoción negativa, pero entonces ya la identifica, que a veces es más fácil identificar las emociones, y entonces se detiene y dice, a ver, ¿cómo la cambio y hago algo?, ¿no? Y tiene herramientas. Hay gente que pues bueno, ha ido a cursos, libros, ha visto de alguna manera herramientas que le ayuden a trascender o enfrentar mejor sus emociones, y entonces al menos hace al respecto. Esto hace que la persona tenga una respuesta de vida mucho más positiva, digámosle más armónica, en donde ya puede y sabe que tiene este poder de cambiar las cosas. Y de ahí nos vamos al nivel de la persona que es ya despierto, que esta persona en este nivel, pues bueno, ya es una persona que trasciende, ¿sí?, desde los pensamientos negativos, que luego se hacen positivos, en donde luego los trasciende. El tipo de emociones, si bien las detecta, simplemente es un vehículo que está fluyendo, ¿sí?, constantemente toda la energía, donde ya no la retiene, sino pueda seguir continuando, ¿sí?, su día como si nada, en una total paz. Y entonces tiene un tipo de respuesta de vida en paz, que es el estado natural del ser humano. Entonces es bien importante que recordemos estos 3 niveles para que luego veamos el tipo de creencias que tenemos, en donde estamos, para de ahí empezar a dar el siguiente nivel a donde te quieras mover, que tú vayas identificando tus creencias, que vayas identificando lo que te está deteniendo de lograr ahorita lo que quieres lograr, ¿sí? Entonces, para hablar ya y meterme entonces al tema de creencias, vamos a definir qué es una creencia. Y una creencia es aquello que tú crees que has aprendido a través de los años, que crees que es verdadero. O sea, para los dos lados. Cuando crees que es algo falso o no, eso lo crees verdadero. Entonces es una verdad para ti. Y esto lo aprendiste a través del tiempo, porque papá y mamá te enseñaron ciertas cosas, otras las adquiriste tú de forma personal, pues bueno, otras las adquiriste por medio de la religión, otras las adquiriste por medio de la escuela, otras a través de libros, otras a través de tus propias experiencias, digamos, desde el pasado, que pudieron haber sido placenteras o no, pero que estas te van dando entonces un tipo de aprendizaje y de retención de información que hace que eso se viva como cierto. Y entonces lo que hacemos es que las creencias se van instalando adentro de nosotros y luego ni siquiera nos damos cuenta que ya las traemos cargando, y entonces nada más las operamos diariamente así en nuestra vida, en lo que hacemos. Imagínense que son como el sistema operativo de una computadora. Imagínense que es todo un programa
que tú le instalas a una computadora, que la computadora es esto. Entonces, imagínate que se las instalas y ahí están guardadas y entonces nada más se ejecutan y estas son las que rigen tu vida. Hacen que pienses de cierta forma, hacen que te comportes de cierta forma, que sientas de cierta forma y que tomes decisiones, puntos de vista, perspectivas y percibas la vida de cierta forma. Entonces, desde ahí nosotros vamos entonces actuando en la vida y ni siquiera nos damos cuenta que están ahí y hagan de cuenta que nada más le ponemos play. O sea, ese programa que está internamente se ejecuta día tras día, ni siquiera le ponemos atención a que están viendo una programación y que es en base a ella que estamos nosotros tomando decisiones, simplemente no lo cuestionamos. Y para esto me gusta ponerles un ejemplo, que a todo mundo se los platico, porque la verdad, a mí en lo personal, me hizo mucho clic. Cuando a mí me dijeron este ejemplo, lo tomé como muy mío y lo he hecho como parte de mis enseñanzas, en donde les platico, es una historia. Está esta pareja recién casada y ella pues bueno, muy contenta le hace su filete a su esposo, a su nuevo esposo, y su esposo se da cuenta, le queda muy rico, ¿no? Y le dice, oye, te quedó muy rico este filete, y le dice, pero me estoy dando cuenta que le cortas las orillas al filete, ¿por qué? Esa pregunta se la hace el esposo a ella, y ella se queda pensando y le dice, no sé, me lo enseñó mi mamá, pero no sé, pero ay, qué bueno que te gustó. Entonces, en otro día va el chico, el esposo, va con la suegra y le dice a la suegra, oiga, suegra, pues, ¿cómo está? Y pues todo muy bien con su hija, me hace un filete delicioso. Fíjese que me di cuenta que le corta las orillas y me dijo que usted se lo enseñó. Le dice, ¿por qué le corta las orillas? Nada más tengo duda y curiosidad. Y se queda pensando la mamá y le dice, no sé, eso me lo enseñó mi mamá. Y entonces va con la abuela y está platicando con la abuela, va y la saluda y le dice, oiga abuela, pues ahora que me casé con su nieta, pues muy padre, me hace un filete delicioso y me dice que usted le enseñó, bueno, que se lo enseñó su hija, que pues ahora que estuve con mi suegra, me dijo que usted le enseñó a hacer este filete, pero tengo una duda, le cortan las orillas y no sé por qué. Sé por qué le corta las orillas. Y la abuela sin dudar nada más dice, bueno, es que en ese momento cuando yo cocinaba el filete, era muy pequeño, no me cabía, entonces le cortaba las orillas, que era el peor pedazo del filete. Y ahí acaba. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice esta historia? O sea, imagínate que en ese momento la señora, la abuela, hacía su filete de esa forma, porque era la manera que le cabía, el que podía, y lo sabía cocinar así. Entonces llega la hija y empieza a ver y a observar que la mamá le corta las orillas al filete. Ella crece con esa idea y empieza a hacer toda una creencia de que así se hacen los filetes, se les corta la orilla, y entonces empieza ella a hacer el filete de la misma manera sin darse cuenta que a la mamá, que era la abuela, pues simplemente le cortaba las orillas porque no le cabía en el sartén. Y entonces ahora nace la nieta, y la nieta también empieza a ver toda esa forma de preparación del filete, y entonces en ese filete que le corta las orillas, ella sí lo aprende, así lo hace, y entonces date cuenta cómo de generación en generación vamos repitiendo lo mismo, porque así lo vivimos, así lo hicieron nuestros padres. Muchas veces ni siquiera tenemos que decir algo, muchas veces simplemente con el ver algo, la repetición de algo hace que nosotros lo hagamos nada más porque, pues por inercia, porque así es, eso es lo normal. Si lo hacía mi mamá, pues eso es lo que debe de estar bien. Entonces, dense cuenta como de generación en generación vamos dejando estas creencias a través de los años, y luego ni siquiera nos damos cuenta si en ese momento siguen sirviendo o si ya son obsoletas. Bueno, lo mismo pasa entonces con nuestras creencias, en donde cargamos con un montón de ellas y luego ya son obsoletas y ni siquiera nos cuestionamos, ni nos damos cuenta ni nada, y entonces nada más las seguimos repitiendo. Y eso hacemos todo el tiempo con todo lo que conocemos. Y como nadie te dice nada, y tú tampoco tienes este hábito, ¿sí?, de cuestionar todo lo que haces,
nada más lo sigues repitiendo. Entonces date cuenta cuántas cosas en tu vida afuera se repiten por precisamente cargar con ese tipo de creencias. Y tenemos un montón de creencias. Te decía, pueden haber unas que tú personalmente adquiriste por un tipo de experiencia que tuviste, y entonces pues desde ahí la aprendes, la haces muy tuya, y entonces ya nada más la sigues repitiendo, ¿verdad? O sea, ya es tuya, es muy personal, es muy particular, y pues forma parte de ti, entonces lo sigues haciendo. Entonces, estas personales nos hacen esa experiencia muy, muy particular, es tuya, puede ser que otra persona no la tenga, es algo que tú muy, muy tuyo aprendiste y así lo viviste. Y luego hay otras, por ejemplo, que son de género. Hay estas de género, vamos a hablar específicamente ahorita de las del género femenino, en donde ni siquiera nos damos cuenta, pero pónganse a ver, vamos a hablar lo específico en una relación. ¿Cuántas de ustedes están en una relación con su pareja por seguridad, porque les hace sentir bien, porque se sienten apreciadas por él? Todas estas, aunque claro, todo eso lo buscamos como mujeres porque dices, pues ¿quién va a estar con alguien que no la aprecia, ni la quiere, ni la ama? Sí, pero todas esas son creencias. Y esto porque, déjenme decirles, las creencias, ¿para qué sirven? Para darle un sentido a la vida. Y haz de cuenta que entonces todo se vive y se experimenta de una forma muy, muy particular. Cuando les digo esto, ojo y pongan mucha atención. Creemos, y a lo mejor ya has escuchado esto, pero ahí te va otra vez. Creemos que cuando estamos viviendo una experiencia, tú y yo la vemos igual, o tú y tu hermana, o tú y tu amiga, o tú y tu mamá. No la vemos igual. Cada quien tiene una red neuronal creada de una forma única, que cuando tú estás viviendo una misma experiencia, es percibida por muchas personas alrededor. Una misma persona que habla, dice o se comporta de cierta forma, o una misma situación que está sucediendo, es vista por todas las perspectivas de la gente que está observando esta misma situación. Entonces, quiero que entiendas que le dan este sentido único a la vida. Y tú crees que te gusta el color rojo porque te hace esto, esto y el otro. Tú crees que te gusta más el sabor de vainilla porque pues, te gusta más, pero todo son creencias. Ahora, no estamos hablando de que si son buenas o son malas. Ahorita con esto que te estoy diciendo nada más para que identifiques que todos son creencias. Mas, sin embargo, sí tenemos muchas creencias que son negativas o que nos limitan. Y esto es como, por ejemplo, otra cuestión de creencias muy del género de la mujer, es que pues vivimos a dieta. Nos la pasamos cuidándonos del cuerpo y que sí, que no, y que ya engordé, que el kilito y todo esto. Bueno, ¿cuántas veces estamos en esa parte, ¿no? En ese rol de las creencias de que pues me debo de cuidar porque pues si no engordo y luego no me veo bien, ¿sí? ¿Y qué tal que tienes una creencia instalada desde chiquita, que a lo mejor la estuviste repitiendo día con día cada vez que te sentabas a comer y que tu mamá te decía, se acaban todo el plato y nadie deja nada, porque hay niños pobres que no tienen que comer, y entonces todo lo que se sirve en el plato se acaba, y ahí estás en friega, acabándote todo lo que es el plato, porque así te lo dijo tu mamá, eso era lo establecido, lo normal. Si es una creencia que tu mamá, sin el afán de lastimar, simplemente porque pues, ella quería alimentarte bien, date cuenta cómo eso luego con el tiempo sale contraproducente, y entonces estás comiendo un plato y luego no sabes por qué, pero te lo tienes que acabar todo. ¿Y por qué crees que te lo acabas todo? Pues porque precisamente tu mamá traes en el background esa creencia, es un play que le estás poniendo todos los días. De hecho, ya ni siquiera le pones play, está corriendo solo todo el tiempo esa creencia en donde te tienes que acabar el plato. Y entonces date cuenta cuántas veces corremos con este tipo de creencias que ya no te ayudan, y llegaste a un punto de tu vida en donde, ya sea por cuestiones hormonales o porque estés pasando algún tipo de estrés o algún tipo de enfermedad, y no luego crees que no puedes dejar de comer, y entonces hay creencias. Claro, este ya luego es otro tema, que luego podemos hablar de salud, en donde te vas a dar cuenta que no nada más es creencias, son cuestiones emocionales, son cuestiones ya físicas en la parte de los alimentos que comemos y demás, pero ahorita hice este ejemplo para que veas qué tan poderosas son las creencias, que luego ni siquiera sabemos que las tenemos y nada más las vamos operando así. Entonces, es bien importante que empieces
a descifrar tus creencias, que las empieces a ver y, como te decía ahorita, que se empiecen a detectar cada vez más en donde, por ejemplo, ¿cómo le harías para darte cuenta de creencias en la parte de alimentación? ¿Cómo harías para detectar creencias en la parte de las finanzas? ¿Cómo harías para detectar creencias en la parte del amor? Son muchas áreas en las que todos tenemos estas creencias y en las que, estar consciente de todo eso pudiera parecer como es mucho y a lo mejor hasta abrumador, ¿no? Primero entiende que es un proceso. Vienes de no saber que hay creencias, a saber que hay creencias, a saber que las puedes trabajar, a saber que, podemos empezar a hacer por ahí cambios y ahorita es importante que entonces te des cuenta que primero sirven para darle un sentido, el que tienes estas personales, de género, de familia, otras que son religiosas, hay otras que son creencias universales y simplemente las vamos operando así. Y luego darte cuenta que entonces podemos irlas cambiando y ustedes saben que, para todo esto, todas estas enseñanzas que les brindo tienen que ver con la parte de la técnica de aceptación. Y esto es porque en la técnica de aceptación, para quienes no la conocen, tengo videos y un montón de información al respecto de ella. Esta no es la clase para hablar de la técnica de aceptación, pero sepan que entonces esta técnica lo que hace es revertir el proceso de estar viendo todo afuera, la realidad afuera, como si fuera la única realidad, y la empezamos a observar adentro para poder cambiar realmente de raíz, internamente y permanentemente eso que quieres cambiar. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es empezar a ver las creencias que forman parte de este universo interno y que son las que vamos a empezar a trabajar. Una forma de empezarlas a ver es cómo nos sentimos. Y si nos vamos por áreas, las que les estaba diciendo yo hace ratito, vamos a suponer que en la parte de la, de la salud, pues es bien obvio cómo te sientes. Ahí está viendo un indicativo de que hay algún malestar y que entonces hay que empezar a hacer algo. Y entonces hay que empezar a hacer un cambio de alguna forma, y una de ellas es a través de identificando nuestras creencias para ver entonces qué cambios podemos hacer, y es ver, estoy comiendo lo que debo de comer, estoy realmente bien informada de lo que debo de comer, estoy realmente haciendo todo lo que está a mi alcance para poder mejorar mi salud. Esto es nada más abordando un poquito de cosas en esa área. Vamos a llevárnosla al área de el amor y las relaciones de pareja. ¿Cómo me siento si estoy sola? Que a lo mejor me siento muy sola, y pues eso no me gusta. Estar sola significa que pues no valgo, o que eso no es correcto porque a tal edad yo ya debo de tener a cierta edad una pareja. ¿Qué son las cosas, ¿sí? que están atrás, corriendo en ese play de todas estas creencias que te tienen entonces así? Es importante que empieces tú a ver y a cuestionarte todo. Muchas cosas las hacemos porque así te las enseñaron, ¿verdad? O todo lo haces porque así te lo enseñaron. Cuando tú empiezas a cuestionarte todo y dices, ¿qué pasa si yo ahora esto lo cambio y hago este ajuste para ver a mí cómo me funciona y a mí cómo me sirve? Te vas a dar cuenta que vas a poder empezar a ver los pensamientos que habían, esas creencias que van detrás de esta área específica de la que te estoy hablando, en donde vas a poder empezar a identificar qué tipo de ideas, conceptos, pensamientos, que son todas estas creencias que te están manteniendo ahí. Y una forma también de poder ver que ya es más externa, porque ahorita estamos hablando más de cuestionarte y ver todos estos pensamientos que hay, que los puedas ver. Si no te es fácil todavía empezar a ver y explorar todo esto adentro, algo que sí te puede ser más fácil, y no digo a todas, porque ese es otro nivel de conciencia, de ver o de saber qué tan
qué tan fácil para ti es poder identificar cómo te sientes. Hay gente que luego dice, no, me siento bien, y está con una sonrisa falsa diciendo me siento bien, pero no es cierto, hay un malestar interior. Entonces, otra forma de poderte dar cuenta es con tus emociones. A través de las emociones nos podemos entonces dar cuenta que esas emociones no se sienten bien porque son producto de un pensamiento que por ahí no se siente, no está bien, o sea, es un pensamiento negativo que está haciendo que te sientas de una forma negativa, y entonces es una forma muy fácil para ti de empezarte a dar cuenta de tus creencias. Empiézalas a observar desde cómo te empiezas a sentir. Cada vez que haya una sensación negativa de cualquier tipo, nada más empieza a reconocer en ese momento que estás teniendo entonces un tipo de pensamiento negativo que todavía no puedes ver, que es producto de unas creencias que estás cargando de tu pasado, de algo que se te enseñó o algo que aprendiste, y que entonces de ahí vas a poder empezar a hilar, ¿sí?, los puntos hasta llegar a la raíz y detectar la creencia y decir, claro, yo tengo que, el ejemplo que te decía hace rato, me tengo que acabar el plato porque así me lo dijo mi mamá, pero si no me lo quiero acabar, te cuestionas y en ese momento es, pues no me la acabo, ¿qué pasa? En ese momento, pues a lo mejor lo guardas, te lo comas después, o a lo mejor vas y se lo das a alguien que precisamente no tiene que comer, ¿sí? Con la idea de que hay gente que no tiene que comer, pues bueno, se lo puedes dar a alguien que no tenga que comer. Entonces, opciones hay, la cuestión es que te cuestiones tú misma todo lo que traes internamente, porque luego eso no lo vemos y nada más lo seguimos operando así. Entonces imagínate que es un play constantemente a esa misma creencia que hace que ejecutes ciertos pensamientos, ciertas emociones, y entonces tomes decisiones, hables de cierta forma, te comportes de cierta forma, y eso, ¿qué crees que hace? Esta acción que estás haciendo hace que tengas una creación y una manifestación de la realidad que tienes ahorita. ¿Te va haciendo sentido cómo es que toda esta realidad interior en donde están las creencias internas, en donde se están repitiendo y repitiendo constantemente, hacen que creas este tipo de vida que tienes? O sea, date cuenta entonces que sí le dan un sentido único a tu vida. Date cuenta que sí estas creencias pueden ser positivas y negativas, pero con ellas estás construyendo tu realidad y ni siquiera te estás dando cuenta. Vámonos al ejemplo de hace ratito que les platiqué del filete. O sea, esta misma chica, que era la nieta, estaba haciendo este filete de la misma forma, porque ahí lo traía instalado, pero no lo había cuestionado y simplemente lo siguió haciendo y era la forma en que ella sabía hacerlo. Entonces no nos cuestionamos nada, seguimos poniéndole play y hacemos, sí, entonces lo mismo afuera, porque son nuestras acciones, nuestras decisiones que estamos tomando constantemente, que entonces hace que se sigan viviendo y creando este tipo de experiencias repetidamente. Entonces es un ciclo o un circuito de nunca acabar, en donde estás repite y repite lo mismo, y luego tenemos este tipo de frases en donde decimos, siempre me pasa lo mismo, todos los hombres son iguales, ya sabía que esto iba a pasar. ¿Te ha tocado que te dices este tipo de cosas? Y eso lo único que hace es reconfirmar la creencia que tú tienes, y que es por eso que te digo que se repite este ciclo, en donde tienes una creencia aprendida, se instala, la tienes ya adentro, no te das cuenta, la repites, la reconfirmas y vuelves otra vez al punto número 1 y estás en ese mismo ciclo una y otra vez sin darte cuenta que eres tú misma la que estás repitiendo, ¿sí?, este ciclo, porque son creencias que no te has detenido a ver, a explorar y a ver si las puedes cambiar. Entonces, sábete que se pueden cambiar, sábete que tiene su tiempo para que las empieces a identificar. A lo mejor ahorita esta información te puede dar un poco de luz para empezar a ver y decir, bueno, déjame empezar a hacer trabajo, y a lo mejor hay momentos en donde vas a decir, ay, no doy pie con bola, y no estoy aprendiendo nada y no estoy pudiendo. Date tiempo. En ese momento, si no es el momento, deja todo y al siguiente día vuelve a ver y empieza a hacer
una liga cada vez más fuerte y más importante de todo lo que te estoy diciendo es cómo te sientes, porque esa es como una alarma de nuestro cuerpo que nos está diciendo que hay algo adentro, ¿ok? Todavía no sabes, pero que lo puedes saber si lo exploras. La pregunta es, si tienes ganas de empezarlo a explorar, si realmente tienes ganas de empezar a hacer ya algo en donde ya de una buena vez empiezas a cambiar tu vida, o si la quieres seguir repitiendo una y otra vez. Y las creencias, o sea, tenemos ideas, tenemos conceptos, puntos de vista, decisiones que hacemos, pero todo eso forma un cúmulo de creencias, que es ya un conjunto de ideas que entonces las sigues repitiendo. Cuando empiezas a detectar una creencia, no nada más es ya la detecté y ya. De ese cúmulo, a lo mejor detectaste una parte, pero a lo mejor te faltan otras 100. No lo sé, depende del tamaño de la creencia que tengas. Entonces, quiero que empieces a darte el tiempo, el permiso de explorarte, de cuestionarte y de empezar a ver y explorar adentro cómo poderlos ir cambiando. Y para esto entonces te digo, la forma de hacerlo es a través de tus emociones. Entonces, ya me hemos visto, ve los pensamientos para que pues, puedas empezarlos a cambiar. Otra es, ve tus emociones para que las puedas empezar a ir a rastrear a tus pensamientos y ahí cambiarlos. ¿Cuál es otra forma más de poder detectarlas? ¿Sí? Cuando ni siquiera somos conscientes, yo les hablaba hace ratito, a lo mejor hay personas en donde ni siquiera están completamente desconectadas de esta sensibilidad de emociones en donde siempre dicen que están bien y se sienten muy bien, pero por dentro no se sienten bien. Y yo sé que lo saben porque yo era una de esas personas en donde me consideraba una persona muy positiva y en donde siempre decía que todo bien y en donde mostraba mi máscara de que todo estaba perfecto y por dentro no me estaba sintiendo bien. De hecho, estaba en puntos de depresión y ni siquiera lo sabía. Entonces, ¿cómo otra forma te puedes dar cuenta o detectas tus creencias? Nos vamos a ir a otro paso más externo y este es viendo tu realidad. Entonces, ¿cómo vas a decir, bueno, pero qué? O sea, veo afuera y qué, ¿cómo me van a decir mis creencias? Observa afuera si realmente lo que tú quieres lo estás teniendo afuera, en el universo interior y en el universo exterior. Cuando ambos se integran, pues es que hay una congruencia. Cuando no están en la misma frecuencia y en donde tú quieres algo, pero tu universo te está dejando ver otras cosas completamente, bueno, de aquí es empezarte a que hay algo, otra vez, que tú traes, que no puedes ver todavía, pero que te va a empezar a llevar a darte cuenta y a empezar a explorar, al menos reflexionar y darte cuenta un poquito de, a ver, algo tengo que hacer yo internamente. Y entonces te vas yendo y lo vas desmenuzando para ver qué te está diciendo. Eso te va a hacer sentir de cierta forma, entonces esas emociones te van a poder llevar a qué estás pensando y entonces desde ahí empiezas a ver los pensamientos que tenías o que tienes, que los puedes empezar a cambiar para poder empezar a hacer cada vez más, ¿sí? Estos cambios a los que te quiero llevar. Voy a leer este chat de Eli, me dice: Vero, ¿qué pasa cuando quieres cortar esas creencias pero te hacen sentir culpable por no seguir? A ver, espérame. Por no seguir, como quien dice, la tradición. Muy bien, Eli. A ver, déjame ver cómo te puedo responder esto. La culpa primero viene instalada o te la proyectan porque acuérdate que es una creencia contra otra. Cuando tú crees algo y otra persona cree algo diferente, ya hay un choque de creencias. Y por lo general estamos acostumbrados a decir, eso está mal. Cuando ves algo diferente a ti, a lo que tú traes y piensas, por lo general no decimos, mira qué interesante, veo por qué piensa así, y no le cuestionas más con el real objetivo de aprender más. No lo haces así. Tú lo cuestionas porque estás defendiendo en ese momento a capa y espada tu creencia y le dices, eso está mal. Entonces, quiero que entiendas que esa culpa de estas personas
vienen así precisamente porque ya hay un choque de creencias en donde ellos no se están deteniendo a ver el y qué quiere, y nada más están defendiendo a capa y espada su parte, ¿sí? Y entonces te lanzan esa culpa de eso no debe ser así porque bla bla bla. Entonces primero identifica tú que viene esa culpa instalada de esas personas, porque para empezar hay un choque de creencias y está bien. No vamos a tratar de cambiar a nadie. Todo esto que yo les comparto y les enseño no tiene que ver con hacer los cambios afuera, le llamo la película exterior. Siempre estamos buscando hacer los cambios internamente, que es nuestro universo interior, y lo que nos estamos peleando es con nosotros mismos, con esa realidad o película interior, que es a la que vamos a ir cambiando y acostumbrándonos cada vez más. Ahora, entonces, si entiendes tú ya esto que te estoy diciendo, en ese momento ya le tumbaste un piquito de resistencia. Es decir, tú también, al sentirte con esa culpa, sí, que te están pues, adjudicando, en ese momento te cierras, porque ¿quién quiere sentirse culpable? ¿Quién quiere sentirse rechazado? Pues nadie, no nos gusta esa parte. Entonces es normal que entiendas que también en ese momento enseguida haya una reacción de tu parte a esa culpa, y entonces en ese momento ya nada más es lucha de egos, de ver quién tiene la razón. Y si han escuchado esta frase, es muchas veces queremos tener la razón en vez de ser felices. Bueno, ahí hay una cuestión más o menos que se está viviendo de ese momento, en donde tú estás queriendo defender tu postura, ellos la suya, que no es más que creencias, y está viendo este choque. Entonces cuando tú detectas eso de alguien, nada más responde así. Y si quieres, ¿verdad? Esta es una idea que te doy, en donde les puedas decir: entiendo que esa no es tu forma de ver las cosas, entiendo que eso no es o importante para ti, o relevante, o que no pienses igual. Mi punto de vista es esto es lo que yo creo, por esto yo actúo y pienso y hago las cosas que hago, pero entiendo que no lo entiendas. Pero cuando tú ya empiezas a atender tu parte y la entiendes realmente bien de por qué estás creyendo en eso y por qué lo que te hace sentir bien a ti, sin el pleito, ¿sí?, exterior con los demás, eso va para empezar a ayudarte a ti a tener como más claridad, y entonces dejas de pelearte. Al otro le va a dejar esta semilla en donde lo vas a dejar reflexionando, donde ya hay una Eli donde ya no se gancha, en donde ya nada más ella responde, si acorde a lo que cree desde un sentirse bien, y entonces ya nada más sigue actuando así. Si los demás te siguen diciendo o no están de acuerdo o no, quiero que entiendas que van a haber siempre, te muevas de acuerdo a lo que otros crean o no, siempre va a haber crítica, siempre va a haber rechazo, siempre va a haber culpa, siempre. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué hay en la mayoría? ¿Conciencia o inconsciencia? Yo te puedo decir, hay inconsciencia. En la mayoría todavía de los seres humanos hay una mayor, tremenda inconsciencia todavía. Entonces lo que vas a escuchar de los demás es desde la inconsciencia un tipo de reclamo, de rechazo, de algo por el choque de creencias que te estoy diciendo. Entonces cuando tú puedes ver eso y lo entiendes, ya no te mueve, ya ni siquiera a ti te lastima, ya ni siquiera a ti te lleva a un punto de tener que defender tu creencia, porque simplemente es lo que tú crees. Puedes ver con compasión a la otra persona en donde no entiende, en donde está peleando por su propia, sí, defendiendo su propia creencia, pero ya no hay esta frecuencia que te una a ellos de culpa. Pues yo me enojo, el otro se enoja más, pues yo más, y entonces se sigue haciendo una lucha de egos fuertísima. No sé si me expliqué, Eli, si me di a entender bien. Déjame leo esta otra de Naquelina: cuando te dicen que eso va en contra de tus principios, que eso es pecado. Bueno, aquí tiene que ver, Naquelina, de repente por nada más la palabra que usas, la describes en forma de pecado, estás hablando ya de creencias religiosas, en donde ya hay mucha gente. Listo, Eli, qué bueno que te quedó claro. En donde hay mucha gente que por creencias religiosas va a defender lo que sabe, lo que cree que es lo correcto,
y pues cualquier otra persona que se oponga a esto va a crear un choque. Entonces es exactamente lo mismo que compartía hace ratito, pero ahora en tu entendimiento de que en la inconsciencia todavía tan grande que hay en los seres humanos, una forma de darle sentido a su vida, muchas personas pues lo hacemos a través de la religión. Y entonces cuando tú escuchas este tipo de comentarios, estás viendo, que a ti te quede claro que lo que estás viendo es una reacción, ¿sí?, al choque de creencias de una persona probablemente muy religiosa que te dice eso va en contra de los principios que nos enseñaron y esto es así y de aquí no te mueves. Y si haces algo fuera de esto, pues ya vives en pecado, ¿sí? Entonces tiene que ver un poquito, con lo que platicaba hace ratito a Eli en su ejemplo, y que ahorita nada más es entender que viene de un tipo de creencias que muchas veces está ligada a la parte religiosa, pero es, una vez más, es un choque de creencias de lo que crees que está bien contra lo que no. No se detiene a ver la gente de, a ver, déjame explorar si esto me ayuda o no. O sea, yo te quiero decir que hay muchas personas de las que yo atiendo que practican una religión y que se les dice que debes de hacer tal o cual cosa, pero luego ni siquiera se sienten bien haciéndolo. Te voy a dar un ejemplo y espero que esto no genere polémica porque no es mi intención. Estoy tratando de brindar luz para que vean cómo vivimos con creencias personales, de género, de familia, de país, religiosas y hasta universales, ¿ok? Porque esto aplica para todo, no nada más a la religión. Pero fíjense, por ejemplo, en la parte de religión. Es, la pareja se casa y es para toda la vida, en las buenas y en las malas, ¿sí? En la enfermedad y en lo que sea. Y ahí estás haciendo un acuerdo y es sí, va. Y dices tú sí y el otro dice sí y ya se unen para siempre. Ya es algo que dicta así la iglesia y te dice ya es un matrimonio para siempre. Yo en ningún momento promovería el divorcio y eso, no, para nada. Pero fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Cuántas veces vemos matrimonios, y hay muchos de estos, en donde prefieren, por la idea o la creencia de juntos para toda la vida, siguen juntos, pero que se odian a muerte? ¿Cuántos de estos hay? Hay un montón. Y entonces, ¿qué tipo de vida y calidad de vida vas a tener cuando estás ahí? Porque, pues bueno, así te lo dijeron, y si te divorcias, entonces ya eres pecador, y entonces, pues ya, si ves a dónde voy. O sea, se hace toda una, dinámica de, otra vez, de que las creencias, pues son estas. Si te sales de aquí, entonces ya no puede ser esto. Y esto implica pues entonces que ya no soy católica o cristiana o lo que sea. Y eso luego te lleva a, pues no me siento entonces de ahí, y entonces ahora quién soy, que te lleva a otra lucha personal de egos, ya creencias personales tuyas, que como todo está ligado con todo, en ese momento pudiera ser un poquito difícil, ¿sí? el comprender todo esto que te estoy diciendo de un jalón. Pero lo único que quiero que te lleves de esta clase es la importancia de ver de que todo son creencias, y bajo esas estamos viviendo nuestra vida y con esas estamos creando nuestra realidad, y que con esas somos felices o no. Entonces es un estar en constante, sí, choque de creencias de lo que tú crees que es correcto contra lo que no, y es estar defendiendo tu punto siempre, y así nos la pasamos viviendo. La invitación es que ahora empieces a ver todo lo que se opone a lo que tú crees, que tú, no estoy hablando de nadie más de los que no están aquí, estoy hablando con las que están ahorita viendo este video y están aquí conmigo, que empiecen a ver realmente si eso que te está diciendo la otra persona, aunque no sea agradable de inicio, sí puede ser interesante aprender por qué. Y vas a aprender muchísimo, porque te vas a dar cuenta, ahí es donde empiezas a abrir tu perspectiva y tu mente, y te das cuenta cómo ven la vida otras personas, y las otras personas te lo dicen con esa real convicción. Yo creo en esto y en esto porque es así, y eso me hace sentir bien, y si les hace sentir bien, qué bueno. Pero no tenemos que coincidir en todo
ni estar de acuerdo en todo, pero sí podemos abrirnos a escuchar otras perspectivas y ver si esas otras quizá nos ayude a nuestra vida, a cambiar, porque muchas veces te va a ayudar. Eso que a lo que te estabas resistiendo a escuchar de tu mamá, de tu papá, de alguien que te está dando un consejo y que dices, es que esto no puede ser, de repente resulta que si te abres a esta perspectiva que te digo de qué tal si me abro y lo reflexiono y pienso un poquito de esto, a ver qué tal, te vas a dar cuenta que pueda eso ser la pieza clave que te ayude a cambiar lo que estabas queriendo cambiar, que no habías encontrado cómo, pero que pueda ser esa pieza, ¿no? No sé si me expliqué y te respondí, Ana Kelina. Saludos. Ay, qué bueno, Genoveva, de quitarte la venda de los ojos, que así lo veas, qué padre, qué bueno que te ayude a ver esto. Para mí es que así son. Llámale vendas, llámale cambio de filtros, de lentes. Son, imagínate, vendas y vendas y vendas, o filtros, o lentes, ¿sí? Espesores así grandotes, y lo que estamos haciendo es tumbando todas estas capas y capas y capas de cosas que nos han dicho que así deben de ser y que pues así las aprendiste, y entonces a lo mejor en su momento te sirvió, pero ahorita ya no, y entonces ahorita hay que hacer un cambio, pero luego ¿cómo lo hago? Porque luego el otro se enoja, pero le impactan muchas cosas. Quiero que entiendan una cosa. Las que están buscando un cambio en su vida son ustedes, y están ahorita ya buscando cómo ser mejores personas, cómo... No estamos hablando de convertirte en alguien que hace el mal, estamos hablando de que te estás convirtiendo en alguien mejor, es una versión mejor de ti. ¿Eso cómo lo hace negativo? ¿En qué aspecto? En ninguno, es completamente positivo. Más sin embargo, fíjate bien lo que te estoy diciendo, tiene que ver con la respuesta que le di a Eli hace ratito. La gente va a seguir hablando y va a seguir opinando y va a decir que no está bien y que lo que estás haciendo no está bien. No importa, no te claves en ellos, deja que ellos opinen. Eso, hay una frase por ahí, creo que es de Anthony de Melo, que dice que la práctica más, bueno, voy a decir la de Ricardo porque es así, cuando yo la oí, es ya de él, y dice que el deporte favorito del ser humano, ¿cuál creen que es? El deporte favorito es la crítica. Entonces imagínate que la crítica no te la vas a quitar, es el deporte favorito del ser humano. Y pues si nada más te esperas a que, pero si me critican, pero si no, nunca vas a acabar y nunca vas a hacer lo que tú quieres. Entonces haz lo que tú quieras, haz lo que se siente bien contigo, lo que resuena bien contigo, y sabes que estás buscando ser una mejor versión de ti. Entonces deja que los otros opinen, dejan que digan lo que quieran decir. Ese de hecho va a ser otro aprendizaje para ti de empezar a enfrentar lo que es realmente sentir el rechazo, que esa es otra cosa que te pueda conectar o no a tus lecciones que tú vienes a aprender aquí, que muchas veces traes cuestiones desde pequeño que a lo mejor no te sentías querido, amado, sentías mucho rechazo, a lo mejor de tus padres o algún miembro de la familia, y pues eso te va a pegar aún más. ¿A quién en su sano juicio como humano le gusta el rechazo? Pues a nadie. Yo por más que haya trabajado lo que haya trabajado, también si escucho un tipo de rechazo es no agradable. La cuestión no es que si es agradable o no, es cómo lo sabes enfrentar. Y el punto ahorita es que todo esto que estás haciendo y el cambio de creencias que estás haciendo, empieza a ver cómo enfrentarlo cada vez mejor, porque los retos nunca se van a acabar, esos siempre van a estar afuera. ¿Qué es lo que más predomina en el mundo? Seres humanos, y los seres humanos te los vas a topar de todos niveles de conciencia y van a hacer lo que quieran. Tú no tienes el poder sobre ellos. ¿De qué sí tenemos el poder? De poder nosotros ver cómo enfrentamos y reaccionamos a esas situaciones, y eso lo puedes enfrentar mejor, todas tus reacciones emocionales y pensamientos, cambiando creencias y detectando y explorando todo esto internamente. ¿Vamos bien hasta aquí? Eli, así es, nos estás ayudando demasiado, en efecto, nos quitas una vendota. Ay, qué padre, Eli, me da muchísimo gusto que se entienda, que les quite esa venda de los ojos para que realmente les ayude a que puedan moverse más rápido hacia donde quieran. Si empezamos a tumbar todas estas vendas, haz de cuenta que se hace cada vez menos, y entonces ya no hay filtros que te limiten, ya nada más es lo que es, y entonces eso te permite vivir más en el tiempo, en el instante presente, estar más consciente de lo que está pasando, dejas de perderte en el mundo exterior entre la crítica, el juicio, que eso no te ayuda, que de hecho ya estamos llenos de eso, ¿sí? Eso es lo que sobra en este mundo. ¿Qué es lo que falta? Más conciencia.
Y esa cómo la empezamos con nosotros. No necesitamos tenerle que decir a nadie que sea más consciente allá de sus cosas. No se trata de eso, se trata de tú cómo ser más consciente, sabiendo que no vas a poder cambiar las cosas afuera, pero que sí cómo puedes reaccionar tú ante ellas. Que como quiera te vas a dar cuenta que va a haber un cambio afuera, porque lo que tú cambias adentro cambia de raíz, que muchas veces cambia afuera. ¿Y cómo va a cambiar afuera? Yo les pongo este ejemplo. Imagínate que esta es una situación que te molesta. Y esta situación es alguien que grita. Y dices, es que no me gusta que grite. Tú la estás viendo y dices, no me gusta que grite. Yo la veo y digo, ah, mira, está gritando. La veo otra persona por acá y dice, ay, qué payaso. Y la veo otra y la veo, y cada quien da una opinión distinta. Cuando tú empiezas a cambiar, y vamos a decir, si a esta misma situación, de todos los espectadores que hay de esta situación, a los que les molesta esta situación, que es una persona que grita, ¿quién la va a tener que trabajar? Si esta persona no va a cambiar nunca y así va a seguir, ¿quién la tiene que cambiar? ¿A quién le molesta? Pues a ti, porque tú eres la que te enojas, te molesta, te pone triste o lo que sea. Entonces tú internamente lo observas adentro, practicas lo que son los 4 pasos de la técnica de aceptación, empiezas a hacer todo este proceso para liberar los apegos, creencias, bloqueos y todo lo que traes internamente que haces que se perciba esta situación como molesta. Y cuando tú la cambias, entonces acá, internamente, esto cambia, 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 cambia o cambia. Date cuenta, lo que estoy haciendo es cambia, quiere decir que ya no se vive y se experimenta en tu vida, de tal forma que va a cambiar tu experiencia de vida. Entonces muchas veces va a tardar esto en que cambie, y a veces así es suficiente, ya no te va a molestar. A veces esto todavía te molesta y va a ser suficiente hasta que esa persona cambia. Y no siempre es esta que se mueve. A veces tú estás aquí y a veces tú eres que te mueves a otro lugar. ¿Sí me explico? Entonces va a cambiar, eso yo te lo garantizo. ¿Cómo va a ser el cambio? No lo sé, pero va a cambiar, esa es ley. Entonces es importante, ¿sí?, que empecemos a ver esto y que nos demos ese tiempo, que nos echemos un clavado al interior para poder hacer estos cambios y que cada vez se haga más fácil esta transición, no gancharnos con lo mismo, dejar de reaccionar con las mismas cosas, sabiendo y entendiendo que es un proceso, que nos va a tomar el tiempo que nos tenga que tomar, pero que sigamos avanzando. Más vale en pasos firmes, chiquitos, a paso de tortuga, a nada. Entonces es importante hacer esos movimientos siempre hacia adelante, no voltees a ver hacia atrás, no vamos hacia atrás, vamos hacia adelante. Esto es una expansión que se está dando, es un despertar de conciencia masivo que se está dando, y este despertar se da en darte cuenta de lo que no puedes ver. Entonces es empezarnos a dar cuenta de creencias, de cómo nos sentimos, de nuestros pensamientos. En este caso estábamos hablando de creencias y era cómo detectarlas, que ya les dije, y esto es a través de pensamientos, a través de emociones, de toda esta alarma que nos da nuestro cuerpo, o a través de las cuestiones externas. ¿Para qué sirve? Para darle sentido único, muy personal, es un sello tuyo completito que hace que se viva esta experiencia de esta manera. Si no estuviéramos en otra dimensión de conciencia, esta es así. Entonces aprendamos a ver los elementos que se tienen en esta experiencia de vida y saber cómo trabajarlos mejor en vez de resistirlos. ¿Que no sería más fácil así? Pues claro que sí. Pues aprende con lo que tienes, con las herramientas que hay. Y bueno, pues para esto se necesita primero la teoría, que es la parte que yo les estoy dando, y ahora la invitación es a que realmente se pongan a hacer este trabajo de introspección profunda para realmente hacer estos cambios a donde queremos llegar, porque la teoría sola no va a funcionar, y también sé que ya lo has escuchado, pero yo estoy aquí para repetirte o recordarte esto, y que te des el permiso de realmente darte este cambio para ti, porque te lo mereces, porque vales mucho, porque ya quieres buscar realmente ser una persona en armonía, feliz, que vive en paz, que disfruta todo. A eso venimos. Nada más que tenemos una gran adicción al dolor todavía, que es muy muy fuerte, que hace que nos sigamos topando con esto. Y a veces nos hace falta este tipo de información o herramientas o piezas claves para seguir avanzando. ¿Sí? Entonces yo aquí termino. A ver, otros mensajes que veo por aquí. Nos quita las vendas y la culpa. Sí, Naquelina, así es. Nos va quitando todo esto, grandes vendas de los ojos, que hace que nada más veamos sin menos filtros o con otros tipos de lentes, colores distintos, que hace que tu vida se perciba completamente diferente. Chicas, díganme si hay alguna duda. Así es, te puedes
agarrar de unas creencias para avanzar y dejarlas cuando ya no te sirvan para lo que tú necesites. Así es, Eli. Imagínense que este mundo, este planeta, es un parque de diversiones, distinto a otros, porque hay un montón, y este es uno en particular que se vive así y tiene creencias. Para darle a usted sentido particular de vida, nos basamos en el tener este tipo de creencias para poderlo ver así con esta dimensionalidad. ¿Cómo entonces te ayudas? Pues bueno, sabiendo que tienes este nivel de creencias ahorita y que puedes cambiarlas por otras y por otras y que siempre puedas estarlas cambiando y renovando. Imagínate, otra vez, somos como esa computadora que siempre le puedes estar cambiando y haciendo un upgrade al sistema operativo. Siempre se puede hacer eso. Va a llegar un momento en donde simplemente trasciendas todo eso y llegues a un nivel muy despierto en donde veas tal cual las cosas sin filtros, ni uno solo. Entonces estás viviendo cada segundo así, es completamente presente, y esto, te va a ayudar muchísimo en ya no engancharte, ¿sí? A lo que ves afuera, dejas de reaccionar. Bendiciones, muchas gracias, Eli, gracias a ti, igual, bendiciones de regreso. Espero que esta clase les haya ayudado, es un gusto compartir con ustedes. Díganme si hay algún otro mensaje o ya damos por terminada la clase. Y pues bueno, me despido. Chicas, me despido. Un gustazo haber estado aquí con ustedes. Cuídense mucho. Les mando un abrazo consciente de corazón a corazón. Que descansen, repónganse. Cada noche es importante de buscar reponer tu energía para que el día de mañana con toda esa energía puedas enfrentar mejor tu día. Namaste. Buenas noches.